Buenas tardes, mi nombre es Luisa Cardona. Mi nombre es Sebastián Villamil. El día de hoy hablaremos de la ciudad de Bogotá, su crecimiento poblacional y económico. En los años 1500, lo que hoy en día conocemos como Bogotá, era un lugar donde habitaban tribus indígenas, entre ellas los muiscas, los cuales se caracterizaban por la siembra de cultivos tales como la papa y el maíz. En aquella época los habitantes se dedicaban a la caza y recolección de sus cultivos, vivían en chozas o hoyos donde pasaban las noches frías de la sabana de Bogotá. Gonzalo Jiménez de Quesada, un explorador español, junto con su tropa tenían como fin crear su propia civilización, lo cual se les dificultaba al encontrarse con caciques de tribus indígenas que no les permitían asentarse en este terreno. Después de una larga búsqueda, en 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada llega a la sabana de Bogotá y la llamó Villa de los Alcázares. Esta zona estaba habitada por muiscas. En el año 1538 se crea el primer asentamiento de los españoles en la carrera 2 con calle 13, lo que actualmente conocemos como Chorro de Quevedo o Pueblo Viejo. En 1540 se categoriza como capital del Reino Unido de Granada, donde se centrarían poderes jurídicos, administrativos y eclesiásticos. En la Plaza Mayor, que fue desde un principio un lugar de asentamiento de concentración, poder civil y epicentro para creación de fiestas y celebraciones santas. En la Plaza de las Hierbas, actualmente llamado Parque de Santander, se crearon las primeras construcciones de residencias de personas distinguidas, tales como padres, sacerdotes o el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada. En los primeros años de fundación se crean muchas iglesias alrededor de este sector, debido a las creencias católicas de los conquistadores. En 1578 se desarrolló el sector de San Victorino, cuya plaza se convertiría en el límite oeste de la ciudad, el cual era paso obligatorio de viajeros que entraban y salían de la ciudad hacia Honda, el principal puerto de Colombia ubicado en el río Magdalena. En 1606, el sector comienza a expandirse con la creación de la nueva iglesia en San Diego, la cual estaba ubicada fuera del perímetro de la ciudad, lo que actualmente solo está ubicada en el sector del Chorro de Quevedo. En 1609 se crearon las primeras ermitas del Cerro de Monserrate. Durante el siglo XVII y XVIII, Santa Fe Colonial cruzó por etapas de construcción urbana, en la cual se estipula la creación de nuevos colegios expandiéndose hacia el norte y el occidente de Bogotá. En 1777, por decreto español, se abandona el terreno poblado por indígenas de la localidad de Usaquén para comenzar construcción urbana dentro de este territorio. Durante el siglo XIX, Colombia logra la independencia y hacía un cambio en las autoridades del poder legislativo. Mas, sin embargo, se sigue con la misma ideología de urbanizar las zonas rurales de Bogotá. En este siglo se inauguró el acueducto La Pila de San Victorino y el observatorio astronómico, el cual fue el primero de toda América. En 1805 ocurrió un terremoto en Bogotá, el cual destruyó más del 25% de la ciudad. En ese entonces existían 8 barrios, los cuales se afectaron bastante por dicho terremoto. En este siglo surgen empresas como el Banco de Bogotá, que se crea en 1870 como primera institución financiera en el país, con un capital de 500.000 pesos y con la facultad de emitir billetes. Su primer director gerente fue el señor Salomón Coppel. También se fundó la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, la cual nace a las 3 de la tarde del 28 de agosto de 1884, bajo el gobierno del cartagenero Rafael Núñez. Su nombre fue el de la compañía de teléfonos de Bogotá, ubicada en la calle de la Concepción, actualmente calle 13, con carrera séptima de la ciudad de Bogotá. Inicia labores con 3 empleados, 2 conmutadores y 200 líneas telefónicas inicialmente de uso estatal. La empresa de energía de Bogotá fue fundada en 1896 por los hermanos Amper Brush, siendo pionera en Colombia en la generación de energía eléctrica, iniciando con iluminación de las calles más frecuentadas de Bogotá. Los hermanos Leo Siegfried y Emil Koppel, provenientes de Alemania, llegaron en 1876 a Colombia. 3 años después se asociaron con los hermanos Santiago y Carlos Arturo Castello y conformaron en Bogotá la asociación Coppel y Castello, quienes en 1899 adquirieron un lote para la construcción de una fábrica de cerveza. Esta transacción es considerada como el hecho fundacional de Bavaria.
En el siglo XX, Bogotá era una ciudad civilizada. A principios de este siglo surge la Guerra de los Mil Días en Colombia, la cual los conservadores salen victoriosos. Esta guerra trajo consigo un déficit económico debido a la división de partidos políticos y a la muerte de gran cantidad de personas. En ese siglo también se importa la primera máquina de vapor desde Inglaterra para la elaboración de azúcar. En ese transcurso, en el transcurso de este siglo, se expande Bogotá más hacia las periferias de la ciudad, creando nuevas localidades tales como Osa, la cual era considerada como un pueblo ubicado a 3 horas de Bogotá a pie, Usme, la cual también era considerada como pueblo, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Fontibón y Rafael Uribe Uribe. Bogotá tuvo un gran crecimiento económico en este siglo debido a varios factores que influyeron en este. En 1959 se da la inauguración del aeropuerto del Dorado, ubicado en la calle 26. Este fue un gran avance para la ciudad, ya que era mucho más sencillo la llegada de extranjeros y entrada y salida de mercancía al país, así generando buena fuente de ingresos para la capital. En el siglo XX, Colombia firma tratados de libre comercio con diferentes organismos internacionales, los cuales le permitieron incursionar en nuevos mercados y dando a conocer sus productos en otros países. Pero no solo trajo cambios positivos para la nación con la firma de estos acuerdos, afectó a algunos productos nacionales debido a los bajos costos de producción extranjeros y Bogotá fue una de las ciudades más afectadas por dichos tratados. En el siglo XXI, Bogotá sigue en crecimiento económico y poblacional, debido a viviendas de interés social que ocupan pocas hectáreas pero habitan multitudes de personas. Debido a los nuevos TLCs y contrabando de mercancías se afectan los productores de productos nacionales, en su mayoría de textiles, por bajos costos de mercancía extranjera. En el siglo XXI, Bogotá le aporta aproximadamente el 25% del PIB anual a Colombia y está habitada por 8 millones de habitantes, siendo la más poblada del país. Muchas gracias.